Entre historiadores existe un cierto consenso sobre que la historia argentina se inaugura en 1806 con la reconquista de Buenos Aires por parte de las tropas comandadas por Santiago de Liniers. Desde ese momento y hasta el presente, la historia argentina ha tenido los más variopintos personajes que escribieron sus nombres en piedra para la eternidad con sus grandes logros y hazañas. Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Marcelo Torcuato de Alvear o René Favaloro son algunos de tantos argentinos dignos de ser nombrados y tomados como ejemplo para su posteridad. Pero a su vez, los libros de historia argentina también recogen el nombre de los más infames personajes, personas por las que, a día de hoy, nadie en su sano juicio pondría las manos en el fuego. Hombres que, si existe, arden o tiemblan en alguno de los círculos del infierno. Por eso, hoy te presento los 8 argentinos más infames de la historia. Puesto número 8. Empezamos este top entonces con quien es quizás el personaje de la guerra por la independencia que cuenta con menos simpatizantes. El Benedict Arnold argentino tiene nombre y es Carlos María de Alvear. Nacido en 1789, Alvear, al igual que otros tantos de su generación, viajó desde la América española a la metrópoli para iniciar su carrera militar. En 1812 regresó al Río de la Plata para unirse a la causa independentista. Fue, junto con otros tantos políticos de la época, miembro de la Logia Lautarina, siendo uno de los cabecillas del golpe de estado que a finales de ese año derrocó al primer triunvirato. Tras las derrotas de Belgrano en el norte y la caída del segundo triunvirato, Alvear presionó a la logia para lograr que fuera su tío, Gervasio Antonio de Posadas, el designado para ocupar el nuevo cargo tras la acefalía de 1814. Usando a su tío como títere, dio inicio a la primera de tantas guerras civiles que desangrarían al país durante el resto del siglo, la Guerra de Artigas contra el Directorio, y que finalizaría con la creación de la Liga de los Pueblos Libres y la dilapidación de la unificación nacional en el corto plazo. Luego intentaría suplantar al general Rondó al mando del Ejército del Norte, pero el cuerpo de oficiales, con Martín Miguel de Güemes a la cabeza, se le opusieron, por lo que Alvear debió dar la vuelta y regresar a Buenos Aires para asumir el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata tras la renuncia de Gervasio Antonio de Posadas. Alvear aprovechó su momento para convertirse en un dictador en toda regla. Durante su corta dirección, la Asamblea General Constituyente no sesionó ni una sola vez. Además, toda expresión de disidencia con la visión de Alvear era considerada como una traición. Tras una serie de reveses militares en el litoral y la sublevación de sus propias tropas, renunció a su cargo y huyó al exilio en Brasil, del que volvería años más tarde. Regresaría al país en 1826 para participar en la Guerra del Brasil por el control de la banda oriental que hacía 10 años había perdido. Si bien su participación en el conflicto fue clave para el triunfo argentino, eso no lo salvó de ser considerado un traidor a todo ideal que pudiera representar. Al momento de decidirse qué hacer con la banda oriental, fue el más firme defensor de la propuesta británica de convertir al territorio en un estado autónomo, naciendo así la República Oriental del Uruguay. A esto ya se sumaban sus declaraciones durante su corto mandato en 1815, donde propuso convertir a las Provincias Unidas del Río de la Plata en un protectorado británico, lo que provocó que hasta día de hoy se lo considere como uno de los mayores traidores en la historia argentina. Tras la caída del gobierno de Rivadavia en 1827, desfilaría por varios cargos militares hasta terminar en una suerte de exilio voluntario en los Estados Unidos como diplomático, ya que en el país no lo quería nadie, muriendo finalmente en 1852. Puesto número 7. Saltamos en el tiempo casi 200 años a un hombre que vivió hace no mucho. Te gustará más o menos la figura del fiscal Alberto Nisman, pero en 2015 enunció una verdad innegable. El memorándum con Irán fue en toda regla un pacto de impunidad con los terroristas autores del atentado a la AMIA, y el ejecutor de tal plan es quien ocupa este lugar. Héctor Timerman tiene el dudoso honor de ser el único canciller en la historia en haber sido imputado por traición a la patria. Y digo imputado porque de no haber muerto en el año 2018, actualmente estaría procesado en la causa Irán junto con los altos mandos del gobierno de ese entonces. Nacido en 1953, desarrolló una medianamente exitosa carrera como periodista hasta el año 2001,
cuando dio inicio a su vida política, siendo quizá el diplomático más estimado por la familia Kirchner, lo que lo llevó a ser nombrado canciller por la presidenta Kirchner en el año 2010. Yendo a contramano de la política exterior de los anteriores años, a partir del año 2011 inició las negociaciones con el Estado iraní para llegar a un pacto de mutuo entendimiento, que sería concretado en el año 2013. El infame pacto con Irán establecía que se sustraía la responsabilidad de la causa AMIA de la justicia argentina para cedérsela a una comisión de la verdad. El verdadero objetivo estaba claro: Argentina, ya sin la disputa, podría importar el petróleo iraní para solventar la crisis energética, e Irán conseguía que se levantaran las órdenes de captura sobre sus ciudadanos. El pacto fue denunciado como inconstitucional por el fiscal Nisman y por la DAIA y finalmente declarado como tal por la Corte en el año 2014. Tras el fin del gobierno kirchnerista, Timerman fue uno de los tantos exfuncionarios que durante el gobierno de Macri desfilaron por Comodoro Pi dando explicaciones a su accionar, siendo finalmente imputado por traición a la patria y sometido brevemente a prisión preventiva. Murió en el año 2018 sin rendir cuentas en esta vida por permitir a día de hoy la impunidad de los acusados del atentado a la AMIA. Puesto número 6. Viajamos a la década más oscura del país, la famosa década del 30, también conocida como la década infame o la época del general Justo. Agustín Pedro Justo nació en 1876 y dedicó su vida a la ingeniería y a la carrera militar. Fue miembro de la primera generación de oficiales del reformado ejército argentino, junto con militares como Luis de Lepiane o Félix Uriburu. Siguió la carrera militar durante los primeros años del siglo XX hasta que en 1922 el presidente Marcelo Torcuato de Alvear lo nombró ministro de Guerra. Durante sus 6 años al frente del ministerio, retomó el programa de modernización del ejército argentino suspendido durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, estando el general Justo siempre vinculado a una rama nacionalista moderada de las Fuerzas Armadas de la República. Con el retorno de Yrigoyen al poder en 1928, Justo se alineó con el reducido grupo de oficiales dispuestos a derrocar al presidente, plan finalmente concretado en septiembre de 1930. La participación de Justo fue clave porque el plan requería de un oficial de renombre y que tuviera habilidad en el mando de la tropa, además que asegurara que otras facciones del ejército no tomaran represalias. Sin la participación de Justo, el plan no se habría concretado o bien habría fracasado. Pese a lo esperable, el general Justo no aceptó ningún cargo en lo inmediato. Por el contrario, él pensaba en su carrera a largo plazo. Mientras el general Uriburu planeaba instaurar un régimen de tipo fascista, el general Justo era más partidario de una democracia fraudulenta o de mentiras. Finalmente, tras el fracaso de Uriburu, Agustín Pedro Justo escribió su infame nombre en la historia cuando el 20 de febrero de 1932 asumió el cargo de presidente de la nación, rompiendo un pacto implícito de honor que existía entre los militares, ya que, desde las elecciones presidenciales de 1898, ningún militar había osado ocupar un cargo político que no fuera el Ministerio de Guerra. En primer lugar, las elecciones de 1931, donde resultó electo, fueron quizás las elecciones más fraudulentas de la historia argentina, más incluso que las realizadas antes de las leyes electorales de 1912. Desde amenazas y aprietes a los electores, robo o compra de libretas de enrolamiento y hasta falsificación de documentación, que se sumaban a una proscripción de facto establecida sobre la Unión Cívica Radical, cuya lista había sido dada de baja de forma ilegítima. Todos estos delitos electorales se repitieron en todas las elecciones provinciales y legislativas durante su mandato, lo que convirtió al general Agustín Pedro Justo en una suerte de dictador constitucional. El Pacto de Londres, el asesinato del senador Enzo Bordavere o la turbia compra de los terrenos en el Palomar son algunos de los casos de corrupción que se dieron durante la presidencia de este señor y que en ningún momento se atrevió siquiera a negar que fueran su responsabilidad. Cuando en 1938 le llegó el momento de delegar el mando, eligió a dedo a sus sucesores. La fórmula Ortiz-Castillo representaría, según él, una continuidad del rumbo. Con el inicio de la turbulencia internacional por la guerra en Europa,
la crisis interna provocada por la renuncia del presidente Ortiz debido a su ceguera y la indecisión del vicepresidente Castillo, Justo se posicionaba como el único candidato viable para las elecciones de 1943, pero, por obra del destino, Justo murió en febrero del mismo año, dejando a un gobierno sin rumbo y sin una salida clara. El vacío de poder que dejó Justo en el gobierno y en el ejército fue llenado en junio de 1943 con el golpe de estado que llevó a Ramírez, Farrell y Perón al poder. Puesto número 5. La República Argentina es un caso particular. La amplia mayoría de los argentinos son incapaces de responder a la pregunta ¿cuál fue el mejor ministro de Economía? Tal vez por ignorancia o tal vez por el hecho de que el país tiene una larguísima lista de malos ministros, desde Pinedo a Duhovne, pasando por impresentables como Herman González o Lorenzino. La cartera de Economía ha cambiado de manos entre ministros malos y ministros estúpidos. Pero en esa interminable lista emerge un nombre como sinónimo del mal, un ministro que a su vez fue malo y malicioso. José Alfredo Martínez de Oz fue quizás el peor ministro de Economía de la historia. Tuvo una destacada carrera como empresario y economista previa a 1976, pero fue en marzo de ese año cuando dio el gran paso. Asumió el 29 de marzo de 1976 tras el golpe de estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón. En su defensa puede decirse que fue tal vez el ministro con la peor herencia de la historia. El Rodrigazo implicó una hiperinflación, devaluación brutal de la moneda y un aumento estrepitoso de la desocupación y la pobreza. Además, el conflicto interno contra la guerrilla implicaba un gasto adicional en el ámbito militar y un fuerte desincentivo para la inversión. En ese sentido, el humor social no era bueno, pero por lo menos se esperaba que fuera tolerante con el nuevo gobierno, considerando que se atravesaba la mayor crisis en la historia del país. El ministro Martínez de Oz es una figura polémica. Hay quienes dicen que fue la encarnación del neoliberalismo en el país, y otros defienden la idea de que su política fue más bien una amalgama de nacionalismo keynesiano. Estas diferencias de visión no se deben tanto a la ignorancia de los historiadores, sino al enfoque que se toma debido a lo contradictorio del accionar de Martínez de Oz al frente del ministerio. Reformó completamente el sistema financiero, haciendo más fácil la acumulación y fuga de capitales. Liberalizó el comercio exterior, lo que sumado al aumento de las tasas impositivas a las empresas nacionales fue el inicio de lo que se llamó el industricidio. Aplicó un sistema de devaluaciones programadas de la moneda, conocido como la tablita cambiaria. En lugar de apuntar al equilibrio fiscal, durante sus 5 años al frente del ministerio, aprovechando la licuación de gastos provocada por la crisis de 1975, el gasto no hizo más que crecer, financiándolo con emisión monetaria o mediante un escandaloso crédito del Fondo Monetario Internacional. Todo ese dinero se fue en corrupción, pago de intereses de deuda u obras públicas. En economía suele decirse que los problemas deben atacarse de raíz y cuando son pequeños. De lo contrario, solo se convertirán en una bola de nieve. Martínez de Oz hizo lo contrario, aplicar medidas de tinte cortoplacista en un inicio dio buenos resultados, periodo conocido como la plata dulce. Pero a partir de 1978, la crisis volvió a manifestarse, esta vez en forma de una corrida bancaria y masiva fuga de divisas. Y lo único que el ministro hizo fue patear la crisis hasta 1981, año en que terminaba su mandato. Tras la dictadura continuó su carrera en el sector privado, siendo posteriormente procesado en varias ocasiones por irregularidades durante su gestión al frente del Ministerio de Economía. El economista del mal murió finalmente en el año 2013, cumpliendo prisión domiciliaria por sus numerosos delitos. Puesto número 4. Unos puestos más atrás vimos el caso de un canciller acusado de traición a la patria. En verdad, la polarización y revisionismo histórico han hecho que a día de hoy no haya personaje en la historia argentina que no haya sido acusado de traidor. Pero en este puesto veremos al único que no solo fue acusado penalmente de alta traición, sino que, más encima, fue hallado culpable. Te presento entonces al mayor de ejército Guillermo McHanaford. Al igual que muchos militares de su generación, McHanaford era inmigrante de segunda generación, teniendo una carrera militar regular, participando por ejemplo del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Tras que en 1932 estallara la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, se designó al mayor McHanaford como agregado militar en Bolivia. Su rol era clave, ya que, si bien la Argentina se posicionó como neutral,
En secreto, el presidente Justo aprobaba el envío de ayuda a Paraguay, por lo que, de facto, Bolivia era un país enemigo para la Argentina. La hostilidad diplomática entre las partes terminó provocando el retorno de Mac Hanaford al país. 3 años más tarde, mientras se encontraba en el patio de su casa, el mayor Guillermo Mac Hanaford era arrestado bajo el cargo de traición a la patria. En el largo sumario al que fue sometido, se detallaban conductas de su vida personal como el hecho de ser un ludópata y mujeriego, lo que ya de por sí es válido para darlo de baja por deshonor, pero la carátula principal era la de espionaje. Se descubrió que, durante su estancia en Bolivia, suministró información confidencial del ejército argentino al gobierno boliviano. Si bien no constituye delito porque la Argentina no estaba en guerra con Bolivia, de haberse descubierto que Argentina apoyaba en secreto a Paraguay, una guerra entre ambos países era inevitable. El mayor fue encontrado culpable del cargo de espionaje y por tanto de alta traición. En una ceremonia militar fue sometido a la mayor humillación para un oficial. Se le retiraron sus insignias y condecoraciones del ejército argentino y se quebró su sable. Pasó los siguientes 20 años de su vida recluido en el penal de Ushuaia hasta que en 1956 un decreto del dictador Aramburu lo liberó. Pasaría el resto de sus días en la miseria. Puesto número 3. Llegando al podio encontramos un personaje al cual ni siquiera sus compañeros de armas saben si es conveniente defender. Si Jorge Rafael Videla es considerado como el ejecutor del plan sistemático de terrorismo de Estado efectuado entre 1976 y 1981, el ideólogo de tal plan fue el almirante Emilio Eduardo Massera. El Negro, como lo apodaron sus compañeros por su bronceada piel, inició su carrera militar en la década de 1940, dando sus primeros pasos en la Armada durante el peronismo, de quien desde un inicio fue un acérrimo enemigo. Cuando en 1962 estalló el conflicto interno en las Fuerzas Armadas entre el bando colorado, que proponía la abolición del peronismo, y el bando azul, que proponía un peronismo sin Perón, Massera, al igual que la totalidad de oficiales de la Armada, se posicionó en el bando colorado. Pese a la derrota, la idea de crear una nación socialmente ordenada y sin la presencia del justicialismo persistió. Siguió ascendiendo en la escala interna de la Armada hasta que en 1973 alcanzó el cargo de comandante en jefe de la fuerza. Instruido en la Escuela de las Américas, en la lucha antisubversiva, el almirante Cero fue uno de los más destacados oficiales que colaboraron durante el operativo Independencia a partir de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Tras el golpe de Estado en marzo de 1976, quedó conformada la Junta Militar, integrada por el Teniente General Videla, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti, y el designado para ocupar el sillón presidencial fue Jorge Rafael Videla, aun cuando Massera aspiraba a dicho cargo. Las internas dentro de la Junta serían constantes. Videla sabía bien que resultaría riesgoso un plan sistemático de represión por el costo social y humanitario que conllevaría, además de ser un duro golpe para el prestigio de las instituciones. Por su parte, Massera integraba la facción de la mano dura. Todo aquel elemento que se considerara subversivo debería ser eliminado por suponer una amenaza para la Argentina occidental y cristiana. Según el manifiesto del proceso de reorganización nacional, el proceso debe ser el hábil cirujano que extirpe el mal de todo sector y estrato de la sociedad. Todo aquello que no encajara con tal definición abandonaba su condición de argentino para convertirse en subversivo. El almirante Massera pasó al retiro en el año 1978, dejando de tener un rol protagónico en la Junta Militar, siendo sucedido por el almirante Armando Lambruschini, pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. En el juicio a las juntas fue hallado culpable, junto con otros tantos cabecillas del proceso, de la desaparición, aplicación de tormento y presunta muerte de casi 10.000 personas. Según estimaciones en primera instancia de la CONADEP, sin contar a guerrilleros caídos en combate, la dictadura con la cual Massera colaboró se cobró la vida de al menos 8.961 inocentes. El centro de detención más grande fue la Escuela de Mecánica de la Armada, bajo la tutela del almirante Cero. Fue condenado a la cadena perpetua en el año 1985 y permaneció en prisión hasta 1990, año en que fue indultado por Carlos Menem. En el 2001 volvieron a abrirse las causas en su contra con la nulidad de las leyes de impunidad, pero su avanzada demencia impidió que fuera juzgado,
muriendo finalmente en libertad en el año 2010. Puesto número 2. La nación argentina, desde que se consolidó en el año 1862, ha tenido 12 infames dictadores repartidos en 5 golpes de estado. Uno de los más olvidados y que injustamente es pasado por alto por la mayoría de historiadores es quien ocupa este lugar. La Morsa, Juan Carlos Onganía, es quizás el único dictador en la historia del país que entre más pasa el tiempo, más odiado se vuelve. Nacido en marzo de 1914, siguió la trayectoria del militar de su época, participando en los golpes de estado de 1943 y 1955. Tras el derrocamiento de Frondizi, durante el interludio de José María Guido, fue protagonista en los enfrentamientos entre azules y colorados, siendo el principal líder del bando azul. Venció al bando colorado abogando por la idea de unas fuerzas armadas profesionales y que no intervinieran en la política nacional. 4 años más tarde, tras el golpe de estado de 1966, que derrocó a Arturo Illia, la Junta Revolucionaria ofreció la presidencia de la nación a Onganía, oferta que no pudo rechazar. El Acta de la Revolución Argentina concedió al presidente de facto facultades nunca antes ni después delegadas a un dictador, convirtiéndolo en el jefe de Estado más poderoso de la historia argentina. Se disolvió la totalidad de los partidos políticos, se reelevó a los miembros de la Corte, se nombró como gobernadores a los interventores militares designados y se disolvió el Congreso, que fue absorbido por el Poder Ejecutivo, pudiendo el presidente aprobar leyes por sí mismo como si él fuera el Congreso. Todo esto gracias a que el Acta Revolucionaria se planteó como una norma superior a la Constitución Nacional. Una vez en el poder, Onganía declaró que su dictadura no tenía plazos sino objetivos. Primero la reforma económica, luego la reforma social y por último la reforma política. Todo el Estado se reorganizó siguiendo la estructura militar. Se redujeron los ministerios de 8 a 5. Se aplicó un programa económico mixto que vaciló entre un tímido liberalismo y un fuerte nacionalismo económico. El Estado se planteó como garante de la moral, que según Onganía se había visto corrompida en los últimos años. Se censuraron obras de teatro por considerarlas obscenas. Se aplicó la prohibición de la impresión de toda obra considerada inmoral. Resultaron quemados libros como la obra de Marx, Engels, Freud o Asimov. Por decreto se reglamentó prohibir a las mujeres vestir pantalón o faldas demasiado cortas, además de prohibir a los hombres llevar el cabello largo. También durante este periodo, el movimiento estudiantil vivió sus días más oscuros. Las universidades fueron intervenidas y se persiguió a los intelectuales. Fue en ese contexto que se dio la noche más infame de la historia argentina, la noche de los bastones largos, cuando Onganía mandó a la Policía Federal Argentina a interrumpir distintas asambleas universitarias que se estaban dando y que él sospechaba que podrían ser peligrosas. La censura llegó a tal punto que se clausuró la revista Tía Vicenta por publicar una caricatura de Onganía donde se lo representaba como una morsa. En un inicio, el rumbo económico dio buenos resultados hasta que, a partir de 1968, la situación se hizo insostenible. Se debió hacer el primer cambio monetario de la historia argentina para frenar la brutal devaluación. El totalitarismo, sumado a la pésima política económica, llevó a un incontenible estallido social en el interior del país, siendo el caso más emblemático el Cordobazo de 1969. Donde obreros y estudiantes tomaron la ciudad de Córdoba. Más encima, las organizaciones guerrilleras que habían surgido a principios de la década ganaron especial poder durante la dictadura de Onganía gracias a la desfavorable opinión que tenía. Grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros alcanzaron un protagonismo que perduraría por casi una década. La incapacidad y megalomanía de la Morsa provocaron que fuera desplazado por la Junta Revolucionaria a mediados de 1970, siendo reemplazado por el general Roberto Livingston. Pasó el resto de sus días resignado en su estancia en Buenos Aires, muriendo finalmente en 1995. Antes de pasar al infame primer puesto, veamos a quienes, a pesar de no entrar en el top, merecen un lugar en el Salón de la Infamia de la historia argentina. Polo Lugones, hijo del escritor Leopoldo Lugones, fue jefe de la policía de la capital federal durante la dictadura de Uriburu, siendo el inventor del instrumento de tortura más usado durante las dictaduras, la picana eléctrica. Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo y principal dirigente guerrillero marxista.
coautor del enfrentamiento armado que desangró al país durante la década de 1970 y que nunca pagó sus crímenes al ser abatido en combate en 1976. Leopoldo Fortunato Galtieri, dictador entre 1981 y 1982, guió al país a una guerra sin sentido contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Costó la dilapidación de casi 20 años de esfuerzo diplomático, casi 600 argentinos muertos y un bochorno internacional. Puesto número 1. Todos conocemos a Grigori Rasputin, ese monje loco, amante de la zarina y principal consejero del último zar de Rusia. Algunos quizás se sorprenderán de saber que tuvo su versión argentina. Y no solo eso, José el Brujo López Rega superó y por mucho a aquel loco monje ruso. Nacido en 1916, se acercó a Perón a partir de su exilio en España, siendo, entre otras cosas, custodio de Isabel Perón durante una visita al país. Tras el retorno de Perón al país en 1973, López Rega se convirtió casi en un presidente de facto. Con la salud de Perón gravemente debilitada y con la inutilidad de su esposa, muchas de las decisiones del Estado fueron tomadas por este señor. Apodado el Brujo por sus vínculos con el ocultismo y esoterismo, aseguraba que entre sus poderes estaban ver el futuro y poder diagnosticar y tratar enfermedades. Sintiéndose casi como el protector de Perón, entorpeció a tal nivel la labor de sus médicos que indirectamente fue responsable de su muerte. Cuando el presidente reportó sentir un fuerte dolor en la zona superior del abdomen, López Rega dijo simplemente que se trataba de un dolor en la boca del estómago, por lo que le recetó que bebiera whisky para el dolor. Los médicos pronto descubrieron que, en realidad, Perón habría sufrido un infarto agudo del miocardio, que empeoró rápidamente su salud y le causó la muerte en julio de 1974. Ya sin Perón en el poder, López Rega se convirtió de facto en el presidente. Como ministro de Bienestar Social y jefe de la Alianza Anticomunista Argentina, fue el padre del plan sistemático de terrorismo de Estado a gran escala aplicado durante el tercer peronismo y perfeccionado por la dictadura. Encabezó la radicalización del gobierno hacia el enfrentamiento directo con la izquierda política, siendo él el principal responsable de lo que algunos llaman una guerra civil. Si los 70 fueron la década más trágica de la historia argentina, fue gracias a la megalomanía de José López Rega. Lo único que lo detuvo fue la crisis económica de 1975. Cuando el pueblo pidió su cabeza, huyó al exilio diplomático en España, luego a Suiza huyendo de la extradición y finalmente a los Estados Unidos. Fue extraditado en marzo de 1986 a la Argentina, muriendo en 1989 a la espera de condena en el proceso judicial donde se encontraba acusado de crímenes contra la humanidad. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo